Pregunta: ¿alguna vez a usted le han dado un abrazo o un saludo, pero usted sabe que ese abrazo o ese saludo no fue de corazón? Levante la mano el que alguna vez lo sintió. Que alguien viene y como que le dice: sí, Dios lo bendiga, lo quiero mucho, o qué bueno verlo por aquí, bienvenido. Pero tú sabes que esas palabras no son de corazón. Levante la mano el que un día le pasó. Oiga, cómo se siente maluco, ¿verdad? Qué alegría verlo por aquí. Y uno sabe que por dentro lo que quiere es desaparecerlo a uno. Ahora, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos han sentido un abrazo, un saludo de corazón? Que usted dice: wow, esa persona realmente fue genuino lo que me está tratando de expresar. Mano arriba, por favor. ¿Qué se siente mejor? ¿Lo aparente o lo genuino? Respóndame, ¿lo aparente o lo genuino? Desde luego lo genuino siempre será mejor. El punto es que lo que se hace de corazón, lo que se hace de manera genuina, siempre será diferente a lo que se hace por cumplir o por simple apariencia. Y entonces me encontré en la palabra con un versículo donde Dios levanta una queja contra su pueblo. El pueblo viene y le dice: Señor, es que nosotros todos los años hacemos esto por ti. Ahora le voy a explicar qué era. Y Dios viene, y cuando ellos le hacen esa declaración, Dios les pregunta y le dice: ¿ustedes en realidad lo estaban haciendo para mí? Es decir, ¿lo estaban haciendo de corazón o lo estaban haciendo por cumplir? Porque si ustedes lo hicieran de corazón, eso tendría las siguientes características. Y entonces me encontré con esa queja. ¿Cómo apareció la queja? Pues presten mucha atención. Imagínense que el templo lo habían destruido, y luego de la destrucción del templo, los israelitas, el pueblo de Dios, cada año guardaba un ayuno y hacía un luto en honor al templo. Ellos echaban ceniza, rasgaban sus vestiduras, no comían, se apartaban en dolor, en duelo, recordando el templo que había sido destruido. Entonces, cuando Zacarías y Zorobabel están en la reconstrucción del templo, ellos vienen y le preguntan al profeta y le dicen: oiga, ¿ese ayuno lo tenemos que seguir haciendo, sí o no? Y entonces Zacarías, de parte de Dios, le responde y le dice: es que ustedes eso que han estado haciendo en realidad no lo han hecho de corazón. Y Dios automáticamente les da la respuesta y les dice: les voy a decir cómo es una persona que en realidad hace y practica una espiritualidad genuina, una espiritualidad de corazón. Y es lo que hoy te voy a enseñar. Hemos titulado la enseñanza de hoy: la verdadera espiritualidad. Por favor, péguele un codazo al que tiene a su lado, si le tiene confianza, y dígale: la verdadera espiritualidad. Cuento 3 y lo repite lo más fuerte que pueda. 1, 2, 3. La verdadera espiritualidad. Al igual que un sentimiento, que una carta, que una expresión, que un mensaje, la espiritualidad, cuando no es genuina, no tendrá el mismo impacto en la vida de otras personas. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos visto personas que se hacen llamar espirituales con sus palabras, pero su comportamiento en realidad denigra de esa declaración? Porque lo genuino siempre será diferente a lo aparente. Lo genuino siempre será mejor a lo aparente. Y hoy quiero mostrarte a través de esta palabra que se encuentra en Zacarías, capítulo 7, versículo 8 al 10. 4 cualidades que tiene una persona que practica una verdadera espiritualidad. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: luego Zacarías recibió este mensaje del Señor. El Señor de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Y entonces en este versículo me encuentro con esas 4 cualidades que hoy voy a detallarle una a una, que me exponen y me hablan de lo que significa, de lo que es una verdadera espiritualidad. Y la primera, voy a pedirles que me la puedan colocar en la pantalla, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí está. Una persona verdaderamente espiritual juzga con imparcialidad. Quiero que por favor repita ese principio a la cuenta de 3 conmigo. 1, 2, 3, dígalo. Juzga con imparcialidad. ¿Qué es juzgar, pastor?
Juzgar es establecer un juicio de opinión respecto a algo o respecto a alguien. También respecto a una situación. ¿Cuántas veces uno de nuestros más grandes problemas es que somos muy buenos para establecer juicios sobre las personas, pero muy malos para establecer juicios sobre nosotros mismos? Permítame explicárselo con otra palabra. Somos buenos para calificar los errores de los demás, pero malos para calificar nuestros propios errores. Déjeme contarle una historia que algunos conocerán de mi época de recién casado. Imagínense que en mi casa, yo les he contado, nosotros venimos de una familia con muchas necesidades económicas. Dios fue bueno y nos dio amor y nos dio su favor, pero habían cosas que no podíamos tener. Y una de ellas eran vajillas. Por ejemplo, en mi casa no había vajilla. Los vasos que nosotros teníamos se los debíamos al carro de Coca-Cola. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esos que tenían los osos polares, que uno reclamaba con tapitas. Esos eran los vasos de nosotros. Y los legendarios, el vaso de aluminio. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Es la creación más poderosa que el hombre ha diseñado para una cocina. El vaso de aluminio, ese plateado que usted sirve la aguapanela fría y se queda fría. Eso es poder. ¿Cuántos dicen amén? Esos eran los que habían en mi casa. Nosotros no teníamos vajilla ni nada de eso. Entonces cuando yo me casé, yo no sé por qué. Ahora no entiendo. Tendría que mirarlo desde el plano psicológico, eso a qué se deberá. Pero yo tenía una obsesión por las vajillas. Entonces a nosotros en la lluvia de cocina nos regalaron una vajilla bonita. Y yo estaba contento con mi vajilla en la casa. Y me fui a vivir con mi esposa a un apartamento chiquitico. Estábamos recién casados, contentos. Y un día estaba mi esposa lavando la loza cuando ¡práquete! Se le quebró un vaso. O un plato, yo no me acuerdo qué fue. Entonces yo, Lore, amor, ¿qué pasa? Ay, se me quebró. Amor, cuida la loza, hombre. Me sentí un dolor tan fuerte en el corazón. Usted no alcancé, no se lo puedo explicar. Sentí que se me estaba yendo un hijo, mano. Yo, mi amor, cuídala, por favor. Bueno, quedó así. Al tiempo, otra vez estaba lavando la loza cuando ¡práquete! Quebró otro. Entonces ya yo me fui más bravo. Yo, Lorena, hazme el favor y cuida las cosas que Dios nos dio. ¿Por qué tienes que dañar la loza? Hazme el favor. Y, ay, mi amor, qué pena. Eso después lo reponemos. Y por dentro, esta vieja me va a acabar con la vajilla, padre. Me va a tocar traérmelo de Coca-Cola a la casa de mi mamá. Y entonces pasó así el tiempo. Cuando después el que estaba lavando la loza, al que no sabe quién era, yo. Cuando de repente se me resbaló un pocillo y ¡práquete! Cuando se me quebró, ¿a que no sabe qué hice yo? Calladito. Cuando yo voy viendo a la Lorena parada allá frente al lado de la cocina diciendo, alegue pues, alegue. Y yo no quería alegar, me sentí incómodo, porque así es el que no juzga con imparcialidad. Bueno para enojarse con los demás, pero malo para reconocer sus errores y su rabia. La gente verdaderamente espiritual es aquella que sabe juzgar con imparcialidad, no solamente a los demás, sino a sí mismo. Si usted no se sabe juzgar a usted mismo, si usted no se sabe autocalificar, si usted no sabe aprender a discernir qué es lo que tienes mal, en qué te equivocaste, en qué fallaste, nunca tendrás la capacidad de ayudar a otras personas, porque antes de poner tu dedo señalador en otros, tendrás que poner el dedo corrector en tu propia vida. ¿Alguien me está entendiendo aquí? El más espiritual no es el que se cree más que los demás. El más espiritual es el que sabe que la única forma de tener autoridad para ayudar a otros es cambiando a sí mismo y aprendiendo a reconocer cuando me equivoco, cuando fallo y cuando necesito más de Dios. Si alguien me está entendiendo, levánteme la manito y gríteme amén, por favor. Juzgar con imparcialidad es aprender a reconocer cuáles son mis errores, cuáles son mis fallas. Mucha gente raya en la espiritualidad y dudamos de la espiritualidad de ellos por eso. Porque son gente que establecen juicios sobre todos, pero nunca reconocen sus propias faltas. Todos tenemos errores. Eclesiastés dice, no hay un solo hombre en la tierra que sea bueno. No hay un solo hombre en la tierra que no peque. Todos cometemos errores, pero si no estamos en la capacidad de reconocerlos, entonces nunca tendremos
una verdadera espiritualidad. La gente, cuanto más espiritual es, más capaz será de reconocer sus fallas. La gente, cuanto más espiritual es, más capaz será de agachar la cabeza cuando tiene que agacharla y decir: yo no hablé de la manera correcta, yo no lo dije de la forma correcta. ¿Usted no ha visto esa gente que cuando tiene una discusión con otro, agrandan la versión? Y se ríen, pero nadie dice amén. Levante la mano y grite amén. ¿Cuántos han visto gente así? Ay, ¿qué pasó? Vea, yo los conozco, ahí están sentados los hijos míos adelante. Es que Anita me dijo tal cosa. Yo, ¿qué, Jero? Sí, me dijo esto. Y la otra también exageran. De repente Jero andaba con un carrito así jugando y se lo pasó por el hombro y llegó Anita. Ay, 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 ay. Me pegó durísimo, papá, estoy raspada, botando sangre. Cuando yo le miro, hermano, no tiene nada. Así son. Hay gente que le fascina exagerar lo que le hacen y minimizar lo que ellos le hacen a otros. Otra vez. Exageran lo que le hacen a ellos, pero minimizan lo que ellos le hacen a otros. Usted no es una persona espiritual. Juzgar con imparcialidad es aprender a reconocer cuando se me fue la mano, cuando dije lo que no tenía que decir, cuando hice lo que no tenía que hacer, cuando me excedí, cuando se me fue la mano, cuando reaccioné mal, cuando me equivoqué y también cuando hice las cosas de manera correcta. Aprenda a ser una persona con un juicio imparcial y usted va a ser una persona que no solamente habla la verdad, sino que también la vive. A Dios le gusta la gente honesta. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Pero déjeme pasar al segundo punto, segunda característica de una persona que tiene una verdadera espiritualidad. Ahí va a estar en la pantalla. Muestra compasión y bondad. Lo dice la palabra del Señor. Volvamos a la cita principal en Zacarías. Dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad, muestren compasión y bondad. Míreme aquí por favor a los ojos y quiero explicarle algo. Mostrar no es tener. Mostrar es dar a conocer. Otra vez, ¿qué es mostrar? Yo tengo un carro. Eso no es igual a mostrar su carro. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Ahora, no le estoy diciendo que muestre el carro, porque hay gente que se compra un carro y mismo la foto para el Face. Aquí estrenando esta nave que Jehová me dio. No haga eso. Dígame amén. No le despierte la envidia a los cocodrilos. Usted está feliz disfrute con aquellos que se gozan con usted, pero no haga eso. Hay gente que todo lo muestra, todo lo quiere publicar, todo se lo quiere contar a todo el mundo. No haga eso. Hay gente que en lugar de alegrarse con usted, le da envidia y le da rabia. Eso fue lo que le pasó a José. Si él se hubiera quedado calladito con la túnica de colores, seguramente no le hubiera pasado tanto cacharro. Pero llegó con esa túnica mostrándola, diciendo: vea lo que mi papá me dio. Hay túnicas que Dios nos va a entregar, que es mejor no mostrarlas. Gríteme amén si me entendió. Otra vez, gríteme amén si me entendió. Muy bien. Pero esto sí lo tenemos que mostrar. ¿Qué, pastor? Compasión y bondad. Otra vez, la compasión y la bondad sí la tenemos que mostrar. Tenemos que darlas a conocer. Cuando una persona es espiritual, con su forma de hablar, con su forma de comportarse, con su forma de vivir, muestra que en su vida hay bondad y hay compasión. ¿Qué es la bondad? La bondad es la cualidad o la capacidad de ser buena persona. Por favor, levante la mano derecha a todo el que ha conocido una persona que en su juicio o en su calificación usted considera a esa persona buena gente. Levante la mano. Todos los que dicen: hey, yo conozco a alguien que es buena gente, mano. Es bueno, esa persona es buena. Bien, ¿qué característica tiene una persona buena? A ver, me van a ayudar. Aquí los quiero escuchar a ustedes. Una persona buena, ¿cómo es? Generoso, comparte de lo que tiene. ¿Cómo más es una persona buena? ¿Ah? Sumisos, alguien sumiso. ¿Cómo más es una persona buena? Servicial, es una persona que está dispuesta para servir, ayudar a otros. Alguien dijo alegre. Una persona buena es alegre. Pues difícilmente uno ve un bueno mal geniado, ¿verdad?
ay, él es tan bueno, y una cara de ogro así, uno no se imagina. Generalmente la gente buena es chévere, es carismática, es servicial, es amable, es querida, está siempre pensando en cómo te puedo ayudar, cómo puedo quitarme el pan de la boca para dártelo a ti, cómo puedo compartir de lo que tenemos, cómo hago para que no estés triste, cómo hago para ayudarte en lo que estás pasando. Eso es bondad. Y la Biblia dice que una persona espiritual muestra bondad a otros. Ahora, ¿qué es la compasión? La compasión es un sentimiento de dolor que sientes al ver la necesidad de otra persona. Una persona espiritual no es indiferente al dolor o a la necesidad de otros. Y Dios dice, le dijo a su pueblo, ustedes me están hablando de ayunos y me están hablando de lutos y me están hablando de cosas. Les voy a decir cómo quiero yo que sea la gente. Me gusta que mi pueblo sea bondadoso y muestren compasión. Permítame contarle algo que pasó hace unos días. Íbamos saliendo de la iglesia. Creo que algunos han escuchado ya la historia lamentable de hace varias semanas, en donde desafortunadamente se nos robaron unos equipos de la iglesia muy costosos. Luego de ese robo, la iglesia estableció varios parámetros de seguridad a la hora de entrar y a la hora de salir del templo, y uno de ellos es que una vez el templo se esté evacuando el domingo, nadie puede volver a entrar. Todos vamos para afuera. Y efectivamente yo el domingo iba saliendo, eso fue hace unos días, iba ya camino a mi casa, cuando veo que en la puerta viene tratando de entrar un señor con un aspecto de una persona que vive en la calle, una persona en situación de indigencia. Él venía para adentro, iba a entrar, a pedir dinero. Cuando yo lo veo, me acerco hacia donde él está. Lo primero que hago es saludarlo y le digo, amigo, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿me puede regalar una moneda? Le dije, sí, señor, yo lo voy a ayudar, pero le quiero pedir un favor. Ya no podemos entrar al templo. En este momento todo el mundo está saliendo. Así que por favor, espéreme afuerita y yo le doy enseguida la monedita. Listo. El señor salió, se quedó ahí. Yo me fui a subir a mi carro y cuando yo me estoy subiendo al carro, yo veo que el señor abre la reja y vuelve otra vez a entrar. Cuando él hace eso, yo me salgo del carro y me voy hasta donde él está. Le dije, amigo. Se voltea a mirar como asustado y le dije, yo te dije que me esperaras afuera. Míreme la cara que estoy usando. Yo te dije que me esperaras afuera, que yo te iba a ayudar, pero no me estás haciendo caso. Ay, amigo, espéreme que yo lo voy a ayudar, yo no le voy a quedar mal. Mire, yo a usted lo he tratado mal, le he hablado mal. ¿Cuántos creen que hay niveles de mal olor en las axilas? Hay niveles. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que la axila le huele a ajo picadito. Hay otros que le huele a cebolla larga picadita. Hay otros que les huele a vinagre, manzana. Hay otros que les huele como a guiso mezclado ahí con caldo Maggi. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, hay niveles. Diga, la axila tiene niveles. El hermano tenía un nivel power. ¿Me escuchó? Power. O sea, el hombre estaba random, estaba fuerte. Pero no importa, es un ser humano. ¿Un qué? Entonces yo le digo, amigo, yo te dije que me esperaras afuera. Mira, yo no te he tratado mal, yo he sido amable contigo, te voy a ayudar. Me dice, sí, usted ha sido buena gente, me deja darle un abrazo. Le abrí los brazos, me abrazó con toda la fuerza, yo lo abracé también. Y dije, ay Señor, te bendigo en el nombre de Jesús, tranquilo, Cristo lo ama. Gracias, pastor, gracias. Espéreme pues afuera. Bueno, Señor, fui y me subí al carro. Muchachos, el mal olor se quita con un baño, se quita mandando la ropa a la lavadora, pero un abrazo para una persona que lo necesita, eso queda grabado en el alma de por vida. A Dios le gusta la gente que muestra compasión y que muestra bondad. Cuanto más lo hagamos, más espirituales vamos a ser. Este mundo necesita gente que deje de ser soberbia. Este mundo necesita gente que deje de ser arrogante. Este mundo necesita gente que empiece a mostrarle a otros sin tanta palabra y con más acciones que Jesús vive dentro de nuestro corazón. Yo no sé si alguien aquí me está entendiendo en esta noche, pero vamos a tener una verdadera espiritualidad. Claro que hay que orar, claro que hay que leer la palabra, claro que hay que congregarse, claro que tenemos
tenemos que adorar, claro que tenemos que servir, pero Dios está buscando a una generación que sea luz en medio de las tinieblas. Y si alguien en este lugar está dispuesto a hacerlo, levánteme la mano y gríteme un fuerte amén, por favor. Dios quiere que mostremos bondad y compasión a los que tanto lo necesitan. Dígame amén, por favor, en esta preciosa noche. Si va a aplaudir a Dios, hágalo con toda su fuerza, por favor. Ahora, déjeme mostrarle la tercera característica de una persona que tiene una verdadera espiritualidad. Y ahí va a salir una persona con una verdadera espiritualidad no oprime al necesitado. ¿Qué es oprimir? Oprimir es causar presión sobre algo. Eso es oprimir. Oprimir es forzar al punto de generar daño, de generar algún impulso que saque, que aleje o que dañe a una persona. Pero lo interesante de este versículo es que de una forma muy clara y muy categórica, Dios menciona 4 grupos de personas que no se pueden oprimir. 4 grupos de personas que al parecer Dios dice, mire, con ellos no se metan. A este grupo de personas no me los toquen. Yo no sé qué pasa en el corazón de Dios, pero he visto como cuando usted se levanta en contra de estas personas o a favor de estas personas, puede ver la mano de Dios a su favor o en su contra. Permítame mostrarles quiénes son. Zacarías lo dice. No opriman, versículo 10, a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Una persona espiritual jamás se aprovecharía de su posición, de su dinero, de la necesidad de otra persona, de la situación en la que alguien está, para atropellar o para dañar a alguna de estas 4 personas. ¿Cuál es, Pastor Juan? Ya se lo repito, las viudas. Aquella mujer que perdió a su esposo, aquella mujer que su esposo falleció, que quedó desamparada, que quedó sola. Es como si Dios dijera, ahora yo voy a ser el esposo de ella, ahora yo la voy a defender. Y esta palabra la he visto en muchos momentos dentro de la Biblia. Dios a esas mujeres que quedan viudas las respalda y las protege. Por eso, como hijos de Dios, tengan mucho cuidado. Si usted se encuentra de una mujer, sabe de una mujer, conoce de una mujer en esa condición, nunca vaya a pasar por encima de una persona de esas. Jamás. Al contrario, lo que Dios coloque en su corazón para bendecir, sea de bendición para ellas, sea de ayuda para ellas. El segundo grupo de personas que menciona la palabra son los huérfanos. Aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellos adolescentes que perdieron a sus padres o a uno de sus padres porque fallecieron. Es como si Dios hiciera lo mismo, dijera, se murió tu papá, falleció tu mamá, ahora yo te voy a cubrir y te voy a proteger. Una persona espiritual logrará entender y no atropellar a este tipo de personas. Cuando un muchacho pierde a su padre, pierde a su madre de forma trágica, pierde a sus abuelos, queda desamparado, es como si Dios dijera, ahora yo me voy a volver el protector y el cuidador de esta persona. Por lo tanto, nunca se levante a atropellar a alguien en esta condición. El tercer grupo de personas, lo dice la Biblia, son los extranjeros. ¿Cuántas veces he visto personas que con un empleo, con un salario, con una empresa, se aprovechan de una persona porque no tiene documentación, porque no tiene papeles, para hacerlos trabajar largas horas por pequeños salarios? Usted no puede decir que es alguien espiritual. Usted es una persona abusiva, usted es una persona irrespetuosa, usted es una persona que no sabe valorar la humanidad de otros. No es justo hacer eso. ¿Alguien me está entendiendo? No es justo caminar de esa manera. No es justo aprovecharme de alguien. De hecho, el Señor le dijo a su pueblo, no lo hagan porque ustedes mismos también un día fueron extranjeros. Y yo hice que mi favor estuviera sobre ustedes. Por lo tanto,
siempre cuando tú conozcas a una persona que es de otro país, que es un extranjero, trátalo con amor, trátalo con respeto, trátalo con honra, muestra el amor de Dios, no lo oprimas, no pases por encima de ellos, porque la Biblia dice que una persona espiritual respeta también a este grupo de personas. Y por último, ya se lo decía hace un ratito, Dios habla del pobre. Al punto que la palabra nos enseña que cuando hacemos algo por los pobres, Dios es como si le estuviéramos prestando a Dios, dice la palabra. El que le da al pobre, le presta a Dios. Antes de la pandemia habíamos tomado uno de nuestros programas con los jóvenes, que era ir a repartir comida a los pobres. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hacíamos? Íbamos y llevábamos comida, sándwiches, aguapanelas. Preparando esta palabra, Dios me dijo, quiero que lo vuelvan a hacer y lo vamos a volver a reactivar. Quiero que volvamos a hacerlo, que volvamos a las calles a bendecir al que está pasando por necesidad, a llegar sin una Biblia debajo de la mano, pero sí con una bendición de parte de Dios para decirle al pobre y al necesitado, aquí está un poquito de lo que Dios nos ha dado. Cuando Dios te bendiga, siempre busca la manera de ser de bendición para otros. Recuerdo hace un tiempo, estábamos, no sé si fue por el nacimiento de mi hijo, de mi hija, no lo recuerdo, pero sí me acuerdo que tuve que irme a la madrugada a buscar una farmacia, una droguería, le decimos aquí en Colombia. Y hay una por el estadio que trabaja 24 horas. Entonces yo me fui para allá. Y eran como las 2, 3 de la mañana, me parqué. Cuando yo voy llegando, hay un señor, un anciano, viejito, con chaqueta, con guantes, con gorra, claro, aguantando el frío de la madrugada a esa hora. Yo llego, parqueo mi carro, ese señor le pedía permiso un pie para mover el otro. Lento, caminaba despaciecito. Me decía, tranquilo amigo, que aquí quedó seguro el carro. Yo dije, lo pensé. ¿Por dónde? Por dentro. Y dije, ¿cómo hará este señor a la hora que le lleven ese carro? Casi que ni llega aquí, pero lo pensé, solo fue por dentro. Sin embargo, yo le sonreí y le dije, gracias amigo, y entré. Fui y compré lo que iba a comprar, volví, salí y el Señor estaba ahí esperándome. Me subí al carro y en ese momento Dios puso en mi corazón bendecir a aquel señor. Normalmente cuando alguien le cuida a uno el carro, ¿cuánto le da a uno? Uno saca unas cuantas moneditas, o 1,000 pesitos, o algunos tienen una tarifa más alta, 2,000 pesitos, pero ahí va, usted generalmente no da más que eso. Ese día Dios me puso en el corazón y me dijo, ese billete no, dale el de 10 barras. Yo he aprendido a obedecer a Dios y le dije, listo, tomé el billete. Le dije, amigo, Dios lo bendiga. Él me lo recibió y dijo, ¿cuánto le devuelvo? Le dije, no me devuelva nada, todo es suyo. El Señor se le aguaron los ojitos y me dijo, ¿en serio? Ay, ya me puedo ir a descansar, Señor, muchas gracias, Dios lo bendiga. Y le dije, Cristo lo ama mucho, yo Dios lo bendiga, gracias por cuidarme el carro, me sentía tan seguro con usted. Me subí en el carro y me fui. Tuve que regresar varias veces a Confandilla, que no sabía a quién le abrían cupo cuando no había. Al pastor Juan, para cada vez que el viejito decía, usted aquí me escoltaba, yo tenía parqueadero siempre. Porque escuche bien, cuando usted honra, también va a recibir. Tal vez para usted un billetico no representa mucho, una semilla de esas no representa mucho, pero para otra persona puede ser un milagro en un momento específico. Por lo tanto, aprendamos a ser de bendición para estos 4 grupos de personas. ¿Cuál es, pastor? Para la viuda, para el huérfano, para el extranjero y para el pobre. ¿Cuántos decimos amén si me han entendido en esta noche? Pero déjenme pasar a lo último y con esto voy a cerrar la palabra de este día. Una verdadera espiritualidad. Por último, ahí va a aparecer el 4 punto, no trama el mal. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor? 1, 2, 3, dígalo. No trama el mal. Tramar es pensar. Tramar es hacer un plan en lo secreto. Eso es tramar. La Biblia dice que cuando nosotros somos gente espiritual, no estamos fabricando planes en lo secreto para hacer lo indebido. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra mente empezamos a codificar, a inventarnos de qué manera puedo irme a fornicar con mi novia? ¿De qué manera puedo serle infiel a mi esposo o a mi esposa? ¿De qué manera puedo hacer esta trampa sin que se den cuenta? ¿De qué manera me puedo quedar con este dinero sin que lo noten? ¿De qué manera puedo sustraer sin que lo puedan percibir? ¿De qué manera puedo hacer que esa persona que está subiendo caiga
y que no parezca que yo hice el daño? ¿De qué manera puedo levantarme a sembrar discordia, a sembrar resentimiento, a murmurar y a criticar de lo que no debo hablar? La gente espiritual no anda tramando el mal. ¿Por qué razón? Porque cuando a tu mente llega la tentación, cuando a tu mente llegan esas ideas, ¿y será que hago esto? ¿Y será que lo emprendo de esta manera? Es en ese momento donde tienes que rechazar esas ideas. Los grandes pecados nacen en la mente, pero también pueden morir en la mente. Si usted aprende a frenarlos ahí, cuando usted dice, tengo ganas de hacer esto, se me ocurrió hacer esto, ahí pare y diga, Señor, en el nombre de Jesús, no voy a fallarte. Yo he atendido casos de muchachos que me han buscado diciéndome, pastor, tengo luchas con la pornografía, tengo luchas con la masturbación. Yo sé que esto no agrada a Dios. Yo sé que esto ofende a Dios. Yo sé que es algo indebido, porque si no lo fuera así, no tendría que esconderme para hacerlo. No tendría que estar guardando mi vida, que nadie se dé cuenta para poderlo hacer. Pastor, pero a veces no sé cómo salir de esto. Y el consejo que siempre les doy es, háblale a tu mente. El deseo para caer en la pornografía, en la masturbación, se vence en la mente. ¿Por qué, pastor? Porque el órgano sexual más poderoso del cuerpo no son tus partes íntimas, es tu cerebro. Por lo tanto, háblale a tu mente. Un ejercicio tan básico como detenerse y cuando viene ese deseo de decir, Señor, no voy a fallarte. Tengo deseo de hacer esto, pero por favor, Señor, hoy saco esa idea de mi mente en el nombre de Jesús. No lo voy a hacer, no te voy a fallar. Usted se va a sorprender cómo va a empezar a dejar de pecar cuando aprenda a detener este punto. No trame el mal. Háblele a su mente, deténgalo. Y se va a sorprender cómo su comportamiento va a empezar a mejorar. No preste su mente para envenenarse, para sembrar basura, para llenarse de ideas contrarias. Una persona espiritual no está pensando en las cosas de la carne, está pensando en las cosas del espíritu. Una persona espiritual no está pensando cómo arruino mi vida sin que el daño sea fuerte. Al contrario, está pensando cómo voy a hacer las cosas de manera correcta. ¿Quieres que Dios bendiga tu hogar? En vez de estar pensando cómo engañar a tu esposa, di, voy a hacer las cosas correctas para tener un hogar feliz. ¿Quieres tener un noviazgo en bendición? En vez de estar pensando cómo será que hago la trampa, hago la indebida sin que nadie se dé cuenta para poderme acostar con esta mujer, mejor empieza a pensar cómo hago para honrarla, para llevarla a un altar, para dignificarla delante de su familia, para honrar a Dios con mi vida, con mi cuerpo, y te vas a dar cuenta que tu vida va a tener una verdadera espiritualidad. La gente se rompe la vida porque anda pensando el mal, pero quieren ver bendiciones. No, si yo quiero ver la bendición de Dios, mis pensamientos tienen que ser usados para lo correcto, para lo bueno y no para lo malo. Dígame amén si me ha entendido en esta noche, por favor. Levante un aplauso fuerte si quiere hacerlo, pero quiero que hoy le digamos al Señor, ayúdame a ser una persona verdaderamente espiritual. A la luz de esta palabra que hoy usted ha escuchado y ha recibido, de estos 4 principios que le acabo de mencionar, ¿cuál es, pastor? El primero, una persona con una verdadera espiritualidad juzga con imparcialidad. ¿Cómo así, pastor? Está en la capacidad de reconocer sus propios errores. Está en la capacidad de admitir cuando ha fallado. Está en la capacidad de admitir cuando se le fueron las luces y se equivocó. Está en la capacidad de admitir cuando alguien ha dado mucho y usted ha dado poco y por eso está mal. Mire, usted no sabe cuántas personas yo he visto sufrir por eso. Pastor, es que ese hombre no agacha la cabeza, no reconoce que se equivocó. Y he visto mujeres que sufren en su alma por eso. Les da más dolor el orgullo de ese hombre que los mismos errores que tiene, porque sabe que si esa persona venciera el orgullo, empezaría un cambio genuino en su vida. Juzguemos con imparcialidad, pero no solamente a los demás como a algunos les gusta hacerlo. Pastor, pero la Biblia dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Exacto,
Pero el siguiente versículo dice, porque con la vara que mides, te van a medir. O sea, le recomiendo que no juzgue, pero si acaso lo llega a hacer, alístese para que usted también lo mire. Lo que pasa es que cuando en lugar de andar juzgando a los demás, aprendemos a juzgarnos nosotros mismos, vamos a ser mejores personas. Yo he visto gente tan metida con Dios, pero tan firme con Dios, tan espiritual, y me han inspirado. ¿Y sabe qué es lo que más me inspira de esa gente? Que en lugar de estar viendo cómo atacar a los demás, cómo señalar a los demás, están buscando cómo ayudarlos, cómo acercarlos a Dios, cómo darles un consejo, cómo darles una oración, cómo mostrarle amor al que no lo merece, cómo acercarlo a la presencia de Dios a pesar de sus errores y de sus fallas. La gente espiritual no se cree perfecta. La gente espiritual sabe que es imperfecta y que todos los días necesita a Cristo en la vida. Lo segundo que te enseñé es que la verdadera espiritualidad, además de juzgar con imparcialidad, es aquella que muestra compasión y muestra bondad. ¿Cómo nos gusta eso, verdad? Ayudar al necesitado. Pero permítame hacerle una pregunta. ¿Muestra usted bondad y compasión en su casa, su familia? ¿O somos de aquellos que somos muy buenos con el de la calle, pero mala gente con los de la propia casa? Eso solamente lo puede decir nuestra familia. Eso solamente lo puede decir nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres frente a nosotros. Si les preguntáramos y les dijéramos, Jero, ven acá, sube ahí, corre. Ellos sí pueden decir la verdad. Te amo mucho, ¿viste? Yo también, papá. ¿Tu papá es bueno o es malo Es contigo? bueno. Esto no estaba preparado. ¿Tu papá te perdona o no te perdona? Pues de todas las veces que me porto mal, sí. Me asusté. ¿Saben, muchachos? El reto de mostrar compasión y de ser bondad debe empezar en nuestra propia casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos impactar con nuestra espiritualidad? Levante la mano y grite amén, por favor. Que la gente que vive con nosotros, que los que están en casa puedan decir, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, son personas buenas y compasivas. Va, pues para allá, te amo. Lo tercero que le enseñé es que no oprima a las personas que pasan por dificultad. Nunca oprima al pobre, nunca oprima al extranjero, nunca oprima a una viuda, nunca oprima a un huérfano. Y por último, no preste su mente para tramar el mal. Al contrario, mantengamos una mente limpia, una mente que hace lo correcto, que hace lo que honra y agrada a Dios. De esas 4 cosas, ¿cuáles tienes o cuáles te faltan? De esas 4 cosas, ¿cuáles viven en ti o cuáles ya no están en tu vida? Ponte de pie, por favor, y quiero que recibas esta oración y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a practicar y a tener una verdadera espiritualidad. Levante sus 2 manitos, por favor, conmigo y dígale: Señor, te damos muchas gracias por hablarnos a través de esta palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que a tus ojos las personas que dicen ser espirituales deben comportarse de una manera específica, deben tener una forma de ser que en realidad te honre y te agrade. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, perdónanos. Espíritu Santo, por favor, límpianos. Levanta tus manitos ahí donde estás y dile: Señor, ayúdame a realmente mostrar la luz tuya a través de mi vida y de mi comportamiento. Ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva, a caminar como tú quieres que yo camine, a actuar como tú quieres que yo actúe. Bendigo cada personita que está en este lugar y te doy las gracias, Señor, por hablarnos, por encaminarnos, por bendecirnos, por levantarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, alguien que diga un fuerte amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.
¿Le ha pasado alguna vez que se encuentra con una persona que usted le repite, le enseña, le habla, trata de hacerlo entrar en razón, pero no cambia? ¿Le ha sucedido que entra de repente como en ese desgaste donde usted siente que esa persona parece que le entrara por un oído y le saliera por otro la información? Este tipo de personas nos desgastan profundamente. Este tipo de personas nos cansan, y lo tremendo de esta palabra que vamos a escuchar en este día es que encontré en la Biblia un mensaje donde Jesús, a través de su sabiduría infalible, nos muestra cómo el ser humano llega al punto de perder la oportunidad de cambiar y de ser alguien nuevo. Encontré en la Biblia unos principios que hoy le voy a dar, y por eso quiero que se quede hasta el final y reciba esta palabra que va a ser de bendición para su vida, para su casa, para su familia. Y la hemos titulado de la siguiente manera: escucha, pero no aprende. Otra vez, escucha, pero no aprende. Y quiero que me acompañe a la Biblia, al Evangelio según Mateo, capítulo número 13, versículos 4 al 8. Mateo capítulo número 13, versículos 4 al 8. Leamos lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice así: a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Versículo 7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Esta es una de las parábolas más significativas y representativas en el ministerio de Jesús, en su palabra. Y una de las razones es porque esta palabra no solamente Jesús la dio, sino que también la explicó. Así que es inevitable poder traer este mensaje y esta palabra sin usar aquella explicación que Jesús dio. Y quiero tomar esos principios para hoy hablarte de esas personas que, como hace un momento te decía, escuchan, pero parece que no aprendieran. Reciben la palabra, pero parece que quieren insistir y seguir en lo mismo. ¿Cuántas personas hoy están al borde del cansancio en su familia, en un proyecto, en un trabajo, en un equipo? Porque dicen: pastor, es que es gente que me desgasta, es gente que parece que no quisiera cambiar, es gente que parece que no entendiera que no puede seguir manejando la vida de esa forma, es gente que parece que no entendiera que no puede seguir siendo esa clase de esposo, esa clase de esposa, esa clase de hijo, esa clase de líder, esa clase de mentor, esa clase de empleado. Aquellas cosas en las cuales tú no decidas cambiar, las vas a perder. Voy a volver a repetir esas palabras. Aquellas cosas en las cuales tú no decidas cambiar, entonces las vas a perder. Porque los cambios son necesarios si queremos crecer en la vida. Y por eso quiero hoy basarme en esta historia. La historia del sembrador, aquella parábola donde Jesús ilustra el mensaje, el poder que tiene su palabra como una semilla, la cual funge como algo que crece y trae transformación a las vidas. Y quiero mostrarte el primer principio, porque hoy te voy a hablar de por qué algunas personas escuchan pero no aprenden. Porque algunas personas reciben consejos, reciben directrices, acompañamientos, van a congresos, hacen vigilias, hacen ayunos, leen la palabra, hacen de todo, pero siguen siendo los mismos. ¿No se ha encontrado usted alguna vez con una persona así? Que dice: yo soy muy espiritual, yo conozco del Señor, tengo años en el Evangelio, fui a encuentro, posencuentro, recontraencuentro, hipermega encuentro, fui a una montaña, me bauticé en el río Nilo, en el río Jordán, en el río Cali, donde sea se han bautizado, pero siguen siendo los mismos. No, eso no es lo que Dios quiere para ti.
Lo que Dios quiere para ti es que seas una persona nueva. A eso se refería el apóstol Pablo cuando dijo: cuando alguien está en Cristo es una nueva criatura. Todo lo viejo quedó atrás y ahora hay cosas nuevas en su vida. Pero ¿cuántos de nosotros dudamos del cambio de las personas? Porque parece que esa nueva criatura en realidad sigue siendo la vieja, que a veces se comporta de una manera nueva y de una manera diferente. Y esa no puede ser tu situación. Yo quiero que en el nombre de Jesús alguien levante sus manos ahí donde está y dígale: Señor, declaro que voy a escuchar y voy a practicar tu bendita palabra, porque eso es lo que va a traer cambios. Estos últimos años, junto a mi esposa, hemos desarrollado un ministerio muy lindo en nuestra iglesia aquí en la central, y ha sido maravilloso poder trabajar con jóvenes, con las generaciones, pero también con hogares y con familias, de hecho jóvenes en su mayoría. Y muchos de ellos a veces nos encontramos con la constante de que en medio del hogar uno de los más grandes miedos es precisamente ese. Dicen: pastores, que esta persona está prometiendo cambiar, pero no sé cuánto le dure el cambio. Esta persona está prometiendo ser nueva, pero siempre es lo mismo. Dice: voy a cambiar, le dura un tiempito y luego vuelve a lo de antes. Por eso usted no se me puede desconectar de esta palabra. Y si conoce a alguien que está lidiando con esto, llegó la hora de copiar este link y mandárselo, porque estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón y a tu vida. Pero déjeme mostrarle lo primero. Primera razón de por qué la gente escucha, pero no aprende. Dice la palabra del Señor en el versículo número 19. Las semillas que cayeron en el camino, lo primero que nos muestra Jesús, representa a los que oyen el mensaje del reino, pero no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Qué tremenda la explicación de Jesús. Dice: cuando les hablé en la primera historia de la semilla que cae sobre el camino, les voy a dar la interpretación. No se maten la cabeza, no digan que esto viene. Les voy a decir qué significa mi historia. Fue lo que Jesús explicó. Y les dice: son las personas que escuchan la palabra, pero no la entienden. La pregunta es: ¿cómo puede una persona recibir la palabra de Dios y a la vez no entenderla? Pues encontré un ejemplo para ilustrárselo. Vaya conmigo, por favor, a su etapa del colegio, a su etapa de la universidad o a su etapa de la escuela. Ahora quiero que recuerde a ese profesor que empezó a explicarte un nuevo tema que tú no conocías. Y de repente el profesor, con la maestría y la capacidad que tiene de enseñar, empieza poco a poco a explicarte, paso a paso, a ilustrarte. Cuando tú estás concentrado, cuando tú estás enfocado en la explicación y logras entender lo que el profesor tiene, de ahí en adelante los ejercicios, los talleres, las prácticas y todo lo que desarrollen lo vas a hacer con facilidad. ¿Por qué? Porque entendiste lo que te explicaron. Pero ahora vamos al mismo ejemplo. El profesor empieza a explicar, pero usted está distraído. Usted está conversando. Usted está con la cabeza pensando: ¿a qué horas viene el descanso? ¿A qué horas me como esa empanada que me empacaron en la lonchera? ¿A qué horas voy y hago esto? O simplemente alguien le puso conversa. Eso se llama distracción. Y cuando te distraes, pierdes de foco lo importante. Y entonces cuando tratas de conectarte con la clase, no entiendes. Y cuando no entiendes lo que te explican, los ejercicios se te hacen difíciles, los talleres se te hacen complejos, resolver los problemas es complicado, no porque sea difícil, la razón es que tú no entendiste. No sé si me estoy explicando con la suficiente claridad, pero lo primero que te quiero enseñar en este día es que tienes que evitar la distracción. Voy a volverlo a repetir. Tienes que evitar la distracción. La distracción es la primera razón por la cual la gente pierde la capacidad de crecer. La distracción es la primera razón por la cual la semilla se ahoga. ¿Cuántas personas, en lugar de dedicar tiempo a la oración? ¿Cuántas personas, en lugar de dedicar tiempo a la palabra? ¿Cuántas personas, en lugar de dedicar tiempo a la presencia de Dios, simplemente están distraídos? Vienes a la iglesia y estás pensando en cualquier otra cosa menos en la palabra que estás recibiendo.
Dices que vas a orar, voy a estar en la presencia del Señor, pero de repente tu celular suena una alarma, llega una notificación y automáticamente te desconectas de la oración. Querido amigo, por eso hay gente que no cambia, porque tiene armas que Dios le entregó, pero no las está usando por sus distracciones. Es tan importante entender que Dios está buscando gente que entienda la palabra. ¿Por qué tu vida ha cambiado? Algunos dicen, pastor, mira, me llegan tantos testimonios, pastor, desde que estoy recibiendo la palabra, desde que la estoy colocando en práctica, mi vida ha sido transformada. Tengo personas que les mando a veces tareas y les digo, quiero que veas esto y esto y esto, y me vas a reportar, pastor, he sido bendecido, Dios ha hablado de mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque has eliminado las distracciones y te has enfocado en lo que Dios ha trazado para ti. ¿Cuántas personas empiezan un proyecto pero se distraen? ¿Cuántas personas empiezan un cambio pero se distraen? Dicen, voy ahorita sí a hacer este cambio, a empezar esto, pero tu distracción es la que te está arrebatando la capacidad de terminar lo que empezaste. Aquí no, el problema no son las cosas que están a tu alrededor. Aquí el problema no es lo que Dios quiere o lo que tú quieras. Aquí el problema es tu distracción. O te enfocas o el enemigo te va a robar la semilla de la palabra. O te enfocas o vas a perder la posibilidad de crecer. Hace un tiempo me fui con mis hijos al zoológico, a un zoológico aquí en Colombia muy bonito. Llegué con ellos y había una zona en la que tú le podías dar alimento a los peces. Entonces compramos algo de comida para los peces y nos acercamos ahí al borde y empezamos a tirar el alimento. Y noté dos cosas. Lo primero es que automáticamente los peces se acercaron y empezaron a comer y a comer y a comer. Pero habían unos que parece que estuvieran como en otro mundo. Ellos estaban nadando lejos, en otro lugar. Pues evidentemente por mucha comida que tiramos, aquellos peces ni cuenta se dieron de que iban a quedar con hambre porque andaban en otras cosas. Y hay gente que es exactamente igual. Hay un día de culto, hay un día de celebración, hay un día para recibir la palabra y en lugar de venir a buscar de Dios, hay gente que está distraída. Si quieres ver cómo la palabra de Dios crece en tu vida, aprende a enfocarte, aprende a honrar a Dios, aprende a respetar su palabra, aprende a ser una persona concentrada y te vas a dar cuenta cómo tu vida va a crecer en el nombre de Jesús. Si alguien me está entendiendo, por favor escríbame amén ahí donde está. Pero déjeme avanzar con el segundo punto. ¿Por qué algunas personas escuchan pero no cambian? ¿Por qué algunas personas escuchan pero no aprenden? Lo segundo que veo en la palabra del Señor es esto: por la debilidad emocional. Otra vez, por la debilidad emocional. Me encantaría que lea conmigo lo que dice el versículo 20 y 21, por favor. Versículo 20 y 21 del mismo Mateo capítulo número 13. Dice la palabra del Señor: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen otra vez. Cuando vienen problemas o son perseguidos, caen. Mire, la debilidad emocional es una de las cosas más constantes en la vida de muchos creyentes. Reciben la palabra con gozo, la Biblia lo dice. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu corazón y ha dicho: voy a levantar tu hogar, voy a levantar tu vida, voy a sanar a tus hijos, voy a darte una nueva oportunidad, voy a hacer que alcances ese sueño, voy a hacer que alcances tu carrera, voy a hacer que lo logres? Y lo creemos. Porque Dios lo que promete lo cumple, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso, porque su misericordia nos ha alcanzado. Porque hay gente que dice: pero ¿cómo vas a hablar de lo que Dios va a hacer? Sí, hermano, yo quiero que usted entienda esto. Nosotros no seguimos a Dios por los milagros, nosotros no seguimos a Dios por lo que Él puede hacer por nosotros, nosotros seguimos a Dios porque la vida sin Él no tiene sentido. Pero uno de los efectos de seguir a Dios es que Él abre las puertas de los cielos y de acuerdo a su voluntad envía bendiciones a nosotros. Y hay gente que se goza, dice amén esa palabra, lo creo en mi corazón. Pero el problema es que Dios te da una promesa y no necesariamente te la entrega hecha realidad. Él te da una promesa. Y cuando tú tienes esa promesa
Te vas con ella en el corazón y dices, Dios va a hacer esto. Yo creo que Dios lo va a hacer. Pero escúchame bien, las promesas de Dios se reciben con alegría, pero la única manera de alcanzarlas es a través de la fe. Y la fe no es una emoción, la fe es una convicción. Cuando una persona aprende a creer en la palabra, cuando una persona aprende que no se trata de emociones, sino de convicciones, entonces va a tomar una verdadera consistencia en la vida. Hay tantas personas que reciben el mensaje, llegan a su casa, se enfrentan a su realidad y como ven que su realidad no ha cambiado, se desaniman. Hombres que están luchando por la restauración de su hogar y dicen, Señor, voy a cambiar, voy a ser un hombre nuevo, voy a ser un hombre atento, voy a ser un hombre especial con esta mujer, voy a volverla a enamorar, voy a volverla a conquistar. Pastor, le mandé este detalle, pastor, le mandé esta carta. ¿Y qué te dijo? Nada. Me dijo que no quería saber nada de mí. Yo estoy triste, pastor. No haga eso. No se desanime cuando las puertas no se le abran. No se desanime cuando no vea los resultados. Entienda que el resultado más grande no está pasando afuera, sino adentro de usted. Por eso hay gente que deja que la semilla se muera, porque todo el tiempo está viendo lo que está pasando afuera. Escúcheme bien, los frutos más poderosos de la obra de Dios en tu vida no son los que se ven afuera, sino los que se ven dentro de ti. Por eso no te compares con lo que está pasando afuera. A veces la gente no va a creer en ti, a veces la gente va a dudar de tu cambio, a veces la gente va a decir, yo no creo que Dios sobre en él. Vamos a ver cuánto le dura la fiebre. Pero quiero que escuches esto, no te bases en emociones, básate en convicciones. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. A ese nivel tienes que llegar, no a creer en lo que sientes, sino a creer en lo que dice la palabra del Señor. Tal vez tú estás viendo un dictamen de enfermedad, tal vez tú estás viendo tu hogar roto, tal vez tú estás viendo tu vida destruida, pero la palabra del Señor ha prometido que Dios tiene planes de bien y no de mal contigo. Aférrate a eso y vas a ver que esa semilla va a crecer y va a dar fruto en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que decirme amén en este precioso momento. Confía en la palabra. Me traje una ilustración, mira lo que tengo aquí. Tengo una caja. ¿Sabe qué sucede con esta caja? Esa caja está vacía, por lo tanto no tiene consistencia. Cuando algo no tiene consistencia, no soporta peso. Mira esta belleza, se dañó. ¿Por qué razón? Porque parecía que tenía consistencia, pero no la tiene. Hay muchos problemas que van a ejercer presión sobre tu vida. Hay muchas situaciones que van a ejercer presión sobre tu vida. De repente tú dices, pastor, empecé este proyecto, pero las cosas no se me están dando. Estoy luchando por mi familia, pero las cosas no se me están dando. El enemigo encontró en las emociones un foco de debilidad en el cristiano, porque nos volvimos emocionales. No, querido hermano, aunque haya mucho o aunque haya poco, aunque la puerta se abra o aunque la puerta se cierre, yo no me muevo por emociones, yo me muevo por convicciones. Y mi convicción me dice, lo que Dios prometió, Dios lo va a hacer. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Confíe en la palabra del Señor. Me voy a llevar mi caja vuelta a nada, pero ¿sabe qué pasaría si esta caja estuviera llena? ¿Sabe qué sucedería si esa caja tuviera contextura, tuviera algo adentro? Yo podría pararme encima de ella, podría sostenerme, porque eso es lo que hace la fe con las promesas de Dios. Cuando Dios te entrega una palabra y tú te llenas de fe, entonces el milagro toma consistencia y puedes pararte en él y decir, aunque venga lo que venga, yo voy a confiar en tus promesas. Pero cuando es una simple emoción, como empieza, así mismo se te desbarata la vida. Y por eso hay gente que no cambia, porque cuando tienen problemas van y piden perdón. ¿No los ha visto? Ay, hermano, más arrepentido que un pillado, decimos aquí en Colombia. Pillado es el que fue descubierto en algo que no debía hacer. De repente lo atrapan con las manos en la masa, otro dicho muy colombiano. Lo atrapan haciendo algo indebido y empieza a llorar. Ay, por favor, perdóname. Ay, dame una oportunidad. Ay, yo no quería hacer eso. Ay, ahora sí, pura emoción. La pregunta es, ¿qué hubiera sucedido
si no te descubren en ese pecado? ¿Habría en tu corazón ese deseo de cambiar? ¿O simplemente estás haciendo promesas porque estás viviendo una emoción? Una emoción de tristeza, de miedo, de temor a perderlo todo. Por eso hay gente que no cambia. Porque tu cambio no puede ser impulsado por un miedo, por un temor, por una emoción. Tu cambio debe ser impulsado por una convicción. ¿Y sabes cuál es esa convicción? Para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. No puedo seguir siendo el mismo de antes. No puedo seguir siendo la misma de antes. No puedo seguir siendo la misma persona del ayer. Eso me está desbaratando la vida. Eso está dañando a mis hijos. Eso está dañando mi hogar. Está destruyendo mi futuro. Cuando tu cambio se enfoca en una convicción, entonces tu cambio va a ser genuino. Pero déjeme mostrarle lo tercero y último. Y es que la gente no cambia. Escuchan, pero no aprenden, dijo Jesús. Tercero, por los afanes de la vida. Por los afanes de la vida. El versículo número 22 dice lo siguiente. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda, escuche esta palabra, desplazado. ¿Está conmigo? Quiero que lo vuelva a leer. Escuchan la palabra de Dios, pero pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no produce ningún fruto. Los afanes de la vida, lo llamó Reina Valera, otra versión de la Biblia. La Biblia dice que los afanes de la vida, el engaño de las riquezas o el atractivo de las riquezas son capaces de que algo tan valioso como una promesa de Dios sea desplazado. Desplazar es quitar de un lugar algo. Desplazar es tomar algo que tenía aprecio y llevarlo incluso al desprecio. Eso es desplazar. Desplazar es quitar algo que tenía su lugar. Desplazar es tomar algo que estaba en un sitio y decir, no más con esto. Hay gente que sin proponérselo no se ha dado cuenta cómo entró en un círculo vicioso de pecar, orar, voy a la iglesia, me arrepiento, le pido perdón a Dios, vuelvo y peco, vuelvo y le embarro, y ahí sigo. Ay, dame una oportunidad, Señor. Ay, esposa, dame una oportunidad. Ay, esposo, dame una oportunidad. Ay, padres, una oportunidad. Jóvenes que están jugando con Dios. Ay, Señor, por favor, perdóname. Ay, Señor, ¿y sabes cuál es el problema? Que los afanes de la vida te tienen desplazando la palabra del Señor. Queridos, cuando hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para la presencia del Señor. Cuando empiezan a pasar varias semanas y tú sin congregarte, tú sin adorar al Señor, tú sin orar, tú sin ir a la palabra del Señor. ¿Y tu razón cuál es? Es que estoy ocupado, es que no tengo tiempo, es que la situación está muy dura, es que si no trabajo no como, es que si no me muevo no pasa nada. Y no te has dado cuenta que tu movimiento produce recursos, pero tu movimiento en Dios produce vida, papá. Hay gente que está perdiendo la vida por ir detrás de los recursos. Hay gente que está perdiendo su hogar por solo mantener trabajando. Hay gente que está perdiendo sus hijos por solo mantener trabajando. Hay gente que está perdiendo los tesoros que Dios le dio por poner su mirada en las cosas terrenales. Y hoy te voy a decir algo: todo lo que hagas aquí terrenal se va a quedar en esta tierra. Pero lo que hagas por Dios, lo que hagas por tu familia, lo que hagas por agradar a Dios tendrá un efecto eterno en tu vida. Por lo tanto, enfócate o vas a perder lo que Dios te ha entregado. Hay gente que no se ha dado cuenta cómo esos afanes de la vida lo tienen en un corre-corre. ¿Y sabe cuál es el problema? Les pasa lo que dice el profeta Jeremías. Hay un texto que a mí me impactó profundamente cuando lo leí en mi estudio hace mucho tiempo de este profeta. El capítulo número 2. Versículo número 27 al 28. Pero antes de leerlo, quiero que escuche esto. ¿Sabían ustedes de que el profeta Jeremías es uno de los libros que más énfasis hace a la idolatría?
Si usted quiere ver cómo a Dios le molesta y cómo Dios aborrece la idolatría, es necesario que lea Jeremías. Porque en este libro se evidencia cómo fue prácticamente la razón por la cual Dios llega a un punto de decir, ¿saben algo? Arrepiéntanse para que eviten el castigo. Jeremías es tremendo, este libro. Arrepiéntanse para que eviten el castigo. Y el pueblo seguía pecando. Y Dios les decía, dejen eso, dejen de pecar para que eviten el castigo. Y es tan fuerte como el discurso va subiendo, que en algún punto llega Dios y les dice, aunque se arrepientan, no voy a detener el castigo. La idolatría es algo que Dios aborrece. Y ahora quiero que entienda por qué le estoy hablando de este principio. Jeremías 2, 27 al 28 dice, a una imagen tallada en un trozo de madera, le dicen, tú eres mi padre. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen, tú eres mi madre. Me dan la espalda, pero durante tiempos difíciles me suplican. Qué tremendo. Dios diciendo, ustedes me están utilizando, ven y sálvanos. Pero, ¿por qué no invocas a esos dioses que has fabricado? Cuando lleguen los problemas, que ellos te salven, si pueden. Pues tú tienes tantos dioses como hay ciudades en Judá. Mire, este texto es tremendo. Y quiero que me mire aquí para que lo entienda. Lo que el Señor le está diciendo a su pueblo es lo siguiente. Ustedes me reemplazaron por cosas materiales. Otra vez, ustedes me reemplazaron por cosas materiales. Al punto que dicen, este es mi papá, este es mi mamá. ¿Y sabe cuál es la actitud que toma Dios? Y no se han dado cuenta que solo cuando tienen problemas es que vienen a buscarme a mí. Señor, sálvame, ayúdame con este hijo que está en las drogas, ayúdame con mi hogar que se está dañando, ayúdame con mi proyecto, ayúdame con la carrera que voy a perder el semestre, dame la provisión para pagar. Solo cuando tienes problemas. ¿Y sabe qué hace Dios según la Biblia en Jeremías? Voy a permitir que tus ídolos te ayuden a ti. Pídeles ayuda, a ver si te pueden salvar. ¿Sabe por qué hay gente que en este momento no ha podido crecer? Porque sacaron del primer lugar a Dios y lo cambiaron por cosas materiales. Y el problema es que cuando tú reemplazas a Dios por cosas materiales, Dios dice, así, tú crees que tu Dios es tu trabajo, ¿ok? Que tu trabajo te arregle la familia, que tu trabajo te arregle a tus hijos, que tu trabajo te arregle la vida, que ese computador en el que estás metido te ayude con todos tus problemas. Lo hiciste un ídolo, hiciste de las redes sociales un ídolo, ok, que Él te ayude con todo, a ver si es capaz de sostenerte. Y por eso hay gente que de la única manera que reacciona es cuando sus ídolos no les sirven para nada. Pero basta ya de correr a Dios solamente cuando tenemos dificultades. Hace unos mensajes atrás le expliqué que Dios no puede ser nuestro escampadero. Hace unos mensajes atrás, cuando hablamos del descanso en Dios, le enseñé que Dios no puede ser un lugar a donde llegamos solo cuando tenemos dificultades. No, mi hermano, Dios debe ser el centro de nuestra vida. Si usted ve que algo está tratando de desplazar su relación con Dios, es preferible que usted pare eso y no que pierda su comunión con Dios. Por eso hay gente que no cambia, por eso hay gente que sigue siendo la misma, porque Dios no honran a Dios con su vida. Le dan el primer lugar a su empleo, le dan el primer lugar a su dinero, le dan el primer lugar a sus contactos, le dan el primer lugar a sus amigos, le dan el primer lugar al licor, le dan el primer lugar al vicio, le dan el primer lugar al consumo, y no estás honrando a Dios. Mientras que no honres a Dios, tu vida no va a cambiar. O le das el primer lugar o seguirás siendo el mismo que peca y reza, peca y reza, peca y ora, se arrepienta y llora. Y ahí está. No, mi hermano, basta ya. No juegues con tu salvación. ¿Sabes qué va a pasar el día que estés en medio de esa tibieza y de repente Cristo venga por su iglesia? No te vas a salvar, porque la Biblia dice, yo te prefiero frío, te prefiero caliente, pero nunca tibio. Y este tipo de personas cayeron en una tibieza espiritual y es altamente peligrosa. Pero quiero terminar esta palabra haciéndole un llamado a su corazón. Quiero cerrar este mensaje haciéndole un llamado a tu alma, a esa misma alma que David un día obligó y le dijo, alma mía, bendice al Señor, porque esa es la que no quiere.
La Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero es nuestra naturaleza, es esa carne la que es débil. Hoy le voy a hablar a esa debilidad con la que has tenido que batallar. Que tal vez dices hoy, Pastor Juan, ahorita que hablabas de la distracción, ahorita que hablabas de las emociones, de la debilidad emocional, ahorita que hablabas justamente en este último punto acerca de cómo nosotros podemos caer y dejarnos engañar por los afanes de la vida. Yo creo que he estado navegando en esas rutas. Me he dejado distraer. He sido emocional, pero también he puesto mis ojos, mi mirada, mi fuerza y mi vida en cosas materiales, cosas terrenales. Hoy quiero invitarte a que vivas y practiques lo que el último versículo de este texto que voy a leer, que es el versículo 23, nos enseña. Mateo 13:23 dice de la siguiente manera, palabra del Señor: las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra y producen cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Sabe? La única forma de tener un verdadero cambio es convirtiéndote en una buena tierra. Pastor Juan, ¿cómo hago para ser una buena tierra? Pues es muy sencillo. Cada vez que escuches la palabra, cada vez que Dios toque tu alma y tu corazón y te diga, quiero que pares esto, quiero que le frenes a esto, quiero que dejes de pecar, quiero que dejes esa conversación con esa mujer que no es tu esposa, con ese hombre que no es tu esposo, quiero que dejes de fornicar con tu novio y con tu novia a escondidas. Cada vez que Dios te hable a la vida y al alma, ¿sabes qué tienes que hacer? Parar y decir no más. Voy a escuchar, a entender y a cambiar. Cuando la vida se transforma en una vida de frutos, entonces verdaderamente serás una persona nueva. Hay gente que está jugando con Dios. Hay gente que está jugando con su familia. Hay gente que está jugando con su salvación. Y hoy te quiero decir algo y quiero que esto lo grabes en tu corazón y en tu vida. Cristo viene muy pronto por su iglesia. Y no es tiempo de estar jugando. No es tiempo de dejarnos distraer. No es tiempo de ser gente emocional. Y mucho menos es tiempo de permitir que los afanes de la vida desplacen la palabra del Señor. Toma la palabra, respeta y honra a Dios. Conviértete en una buena tierra y te vas a dar cuenta que esas semillas que están sembrando en tu familia para que esa familia se recupere van a crecer y van a dar fruto. Esas semillas que están sembrando en ese negocio, en ese emprendimiento, van a crecer y van a dar fruto. Esas semillas que estás sembrando en tu ministerio van a crecer y van a dar fruto. Esas semillas que estás sembrando en esa carrera, en ese proyecto de vida, tú que estás jovencito, tú que dices, pastor, tengo tantos sueños, tengo tantas aspiraciones, estoy viendo tantas cosas por delante en la vida. Yo no sé si te has dado cuenta que Satanás encontró a través de estas tres cosas las peores armas para dañar esta generación. ¿No lo has visto? Nunca antes habíamos visto una generación tan distraída como esta. Esta generación ni siquiera te mira a los ojos por estar viendo un celular. Están distraídos. Esta generación es altamente emocional. ¿Cuánto habías visto tantos casos de depresión, de ansiedad, de suicidios, de gente que está fracasada, frustrada en la vida, de gente que es hipersensible, no se les puede hablar, no se les puede decir? Las emociones, vuelvo y se lo digo, Satanás sabe lo que está haciendo. Y por último, esta es la generación que quiere hacer todo menos honrar a Dios. Hoy en el nombre de Jesús voy a orar por ti. Voy a decirle, Señor, ayúdanos a ser buena tierra, para que escuches y en lugar de no aprender, sea de aquellos que escuchan, pero sí aprenden, sí practican, sí ponen por obra. Ora conmigo, levanta tus manitos y dile, Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias por hablar a mi corazón y a mi vida en este momento.
Gracias porque esta palabra tal vez llegó a mi vida cuando más lo necesitaba. Y eso es solo una evidencia de que cercano está Jehová a los que claman. Él responde a aquellos que lo buscan. Y hoy, Señor, bendigo cada hombre, cada mujer, cada persona, cada jovencito, cada jovencita, cada padre, cada madre, cada esposo, cada esposa, cada vida que está recibiendo esta palabra. Y te suplico, Dios del cielo, que nos permitas transformarnos en buena tierra. Saca de nuestro corazón, vamos, repita conmigo ahí donde está, dígale: Señor, saca de mi corazón toda distracción, saca de mi corazón toda debilidad emocional, saca de mi corazón todo afán por las cosas de esta vida, por las riquezas de esta vida. No, Padre, que yo haga lo que dice tu palabra cuando dijo: busquen el reino de Dios, busquen hacer la voluntad de Dios y todo lo demás se los voy a dar. ¿Cuántas personas perdieron su familia por ir detrás de las riquezas? ¿Cuántas personas perdieron su ministerio por ir detrás de los afanes de la vida? ¿Cuántas personas perdieron lo que tú les habías entregado por ir detrás de dioses falsos? Pero hoy, Señor, hacemos un corte, hacemos un cambio y corremos en pos de tu presencia. Bendigo cada vida que está en este lugar, los que están viendo por primera vez esta palabra, que tu palabra, que tu presencia, que tu amor los atrape, los embargue y les diga hoy, Señor, que en ti siempre hay esperanza. Padre celestial, bendigo cada persona que ha recibido esta palabra en el nombre de Jesús y declaro que por tu poder y la obra del Espíritu Santo nos conviertes en buena tierra, en oidores y también hacedores de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida en este momento especial. Y si esta palabra ha hablado a tu corazón, compártela con tu familia, con tus amigos, con alguien que pueda necesitarla. Hagamos que el nombre de Cristo se siga extendiendo en medio de este mundo roto que solo está esperando que nuestro Salvador vuelva por su pueblo. Que el Señor te bendiga.